Desde el Centro Cultural Soca en Rivas Vacia Madrid, me complace daros la bienvenida a este evento inspirado por la propuesta de paz 2021 de Daisaku Ikeda. Cada 26 de enero presenta bajo este título genérico de propuesta de paz un documento en el que examina la situación internacional y sugiere, basado en la filosofía budista, maneras concretas de abordar los principales desafíos que afronta la humanidad hoy en día. Desde hace más de una década, la Soka Gakkai de España, a través de la editorial Ediciones Civilización Global, publica anualmente la edición en castellano de esta propuesta de paz. Esta labor que se realiza desde España para todos los países de habla hispana ha dado lugar a la tradición de celebrar un acto de presentación en el mes de septiembre, coincidiendo con la conmemoración de una fecha muy significativa para nosotros. El 8 de septiembre de 1957, Yosei Toda, segundo presidente de la Soka Gakkai, realizó ante una audiencia juvenil una declaración de repudio hacia las armas nucleares, que definió como un mal absoluto que amenazaba el derecho a la vida y de las que exigió su abolición. La propuesta de paz de este año 2021, que lleva por título La creación de valor en tiempos de crisis, aquí podemos ver su edición impresa. Quizás también sepáis que está disponible para su consulta y descarga gratuitas en el sitio web de Ediciones Civilización Global. Podréis encontrar la dirección del enlace en el texto de descripción de esta emisión en YouTube. Seguidamente, profundizaremos en 3 temas tratados en la propuesta de paz, con la colaboración de expertos que han aceptado generosamente nuestra invitación, y también con la participación de los miembros del Departamento de Estudiantes de nuestra organización, que les han planteado a estos expertos lúcidas preguntas. Os animamos a seguir el acto hasta el final y esperamos que lo disfrutéis al máximo. El primer eje de interés de esta sesión, sobre el cual Daisaku Ikeda presenta propuestas concretas, se refiere a la prohibición y abolición de las armas nucleares. Este pasado 22 de enero entró en vigor el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares que tanto anhelamos. Sobre esto y otras cuestiones referentes a los siguientes pasos a dar en esta dirección, vamos a escuchar las preguntas que nuestros comprometidos jóvenes le plantean a Carlos Umaña. Carlos Umaña es nuestro experto en este ámbito, es médico costarricense, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que fue Premio Nobel de la Paz en 1985, y miembro del Grupo Directivo Internacional de ICAN, Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, que también obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 2017. La población en general, y en particular los jóvenes, que no hemos experimentado la guerra de manera directa y que prácticamente solo tomamos contacto con las armas nucleares cuando estudiamos historia o a través de la ficción, muchas veces no podemos comprender cabalmente la amenaza real que supone la existencia de estos arsenales, cuyo uso podría destruir la totalidad de nuestro mundo en apenas un instante. Se tiende a pensar que hay problemas más acuciantes para nuestra sociedad. No obstante, en su propuesta La creación de valor en tiempos de crisis, Daisaku Ikeda relaciona la cuestión nuclear con otros desafíos urgentes, como los ligados al medio ambiente, el desarrollo, la seguridad alimentaria o la economía. ¿Podría hablarnos desde su perspectiva de esta relación? Bueno, esa es una muy buena pregunta y hay que tratar de entender a las armas nucleares como parte de un todo. Es decir, cuál es el rol que juegan las armas nucleares y por qué siguen existiendo. Pensemos un momentito en qué clase de armas son. Son armas de destrucción masiva, es decir, son armas que no están hechas para destruir blancos militares, sino más bien están hechas para apuntar a ciudades y a matar civiles indiscriminadamente.
Las armas nucleares no son armas prácticas porque no se pueden usar contra blancos militares, porque no son específicas, no se pueden contener sus efectos, no respetan fronteras, y usarlas muy probablemente generaría una guerra nuclear, por lo que usarlas entonces en la guerra sería un acto de suicidio. Es decir, las armas nucleares entonces no se pueden usar. Están ahí por su valor simbólico, básicamente. Es decir, por esa representación de poder a través de la fuerza. Entonces, si lo entendemos así, entendemos también que hay un sistema de violencia estructural que permea las armas nucleares, que las justifica y que también está presente en otros estragos de la sociedad, como el sexismo, la xenofobia, los nacionalismos, la homofobia, la aporofobia, es decir, la desigualdad social. Y en ese sentido, sí estamos hablando de sistemas económicos, estamos hablando del desarrollo entendido como esa supremacía, esa conquista, esa competencia entre las personas. Ahí es donde las armas nucleares también van a tener un rol. Y justamente esa forma de pensar que ha sido tan destructiva para la humanidad, esa forma de pensar que ha producido el cambio climático que actualmente estamos sufriendo, es la misma que hace que se perpetúe este problema de las armas nucleares. Daisaku Ikeda destaca el poder de la ciudadanía al afirmar en su propuesta que, más que ninguna otra cosa, lo que obrará como una poderosa fuerza para ampliar el respaldo global al TPAN serán las voces unidas de la sociedad civil. De hecho, entendemos que esta fuerza es lo que ha hecho posible recorrer el camino hasta la entrada en vigor del tratado en enero pasado. ¿Cuáles dirían que han sido los pasos y las actitudes clave para hacer posible este logro? Bueno, yo estoy en esto desde el 2012, a finales de 2012, cuando yo empecé a ir a la ONU en ese entonces, en las primeras conferencias. Nosotros los activistas que estábamos ahí contábamos como gran cosa cada vez que se mencionaba la palabra prohibición. Ningún país se atrevía a hablar abiertamente de la prohibición de las armas nucleares. Nadie estaba convencido de que esa era una estrategia que iba a funcionar. Y por un lado, y por otro lado, hablar de eso era desafiar a los grandes poderíos militares, poderíos económicos y militares del mundo. Entonces nadie quería comerse esa bronca, como decimos por aquí. Ahora, 4 años después, en el 2017, se negoció el Tratado sobre la Prohibición dentro de la ONU con la participación de aproximadamente 130 países, una participación muy constructiva, y a la hora de la votación había 124 países votando. Uno se abstuvo, uno se opuso y 122 países votaron a favor de negociar el tratado. ¿Qué fue lo que pasó en esos 4 años? Fue una campaña que fue creciendo. Fuimos convenciendo a diferentes personas del mensaje humanitario, de poner a las personas en el centro de todo lo que tuviera que ver con las armas nucleares, de las catastróficas y atroces consecuencias que tienen que ver para la humanidad, del gran riesgo que hay, ese mensaje tan poderoso que tiene que ver las armas nucleares. Pero también fue un tema de una campaña con un mensaje muy claro, ¿verdad? Las consecuencias humanitarias es el por qué y el cómo el tratado sobre la prohibición. Y una campaña inclusiva, en donde todas las voces valen, en donde ninguna voz se queda atrás, en la que cada país, ¿verdad? Son organizaciones y personas muy, muy distintas de todas partes del mundo, con ese fin en común, con su propia forma de hacer las cosas, con su propia forma de hablarle a sus gobiernos, pero con esa idea de entablar diálogo con los gobiernos, de trabajar directamente con los gobiernos, hacer una junta entre sociedad civil y gobierno, pero principalmente con esta idea de que se puede hacer. A nosotros nos decían en la cara los diplomáticos que éramos unos ilusos,
al pensar que el Tratado de la Prohibición se iba a dar. Pero sin embargo, con el optimismo, nosotros seguimos adelante. Muchas veces se piensa que el optimismo es ingenuidad. Y no lo es. O sea, si nos ponemos a pensar de las personas que han hecho cambios en la historia de la humanidad, solamente los que creen que pueden hacer el cambio lo hacen. El optimismo no es solamente el combustible de la sociedad civil, es un elemento necesario. Y con ese combustible, con ese optimismo, con la tenacidad que eso nos lleva, con el mensaje tan claro y con una campaña inclusiva en la que todos nos sentimos acuerpados, que nadie es más que nadie, que otra persona, y que somos como parte de una gran familia nuclear, así trabajamos bastante. Nos comunicamos muchísimo, funcionamos casi como un gran cerebro, ¿verdad? Todos, sigue habiendo una campaña muy rica en una comunicación muy buena entre todos los activistas en la campaña. Con la entrada en vigor del TPAN, se inicia una época en la que, por medio de un instrumento jurídico vinculante, se decreta inaceptable la existencia continuada de armas nucleares sobre la Tierra. Daisaku Ikeda cita como precedentes la Convención sobre las Armas Biológicas y la Convención sobre las Armas Químicas. Teniendo en cuenta antecedentes como estos, ¿cuáles considera que pueden ser los siguientes pasos a dar para lograr la eliminación efectiva de las armas nucleares? Bueno, el proceso en el que se han ido eliminando las otras armas de destrucción masiva, hablamos de las químicas, las biológicas, pero también las minas terrestres y las municiones en racimo, ha sido la estigmatización. Primero se prohíben y luego eso genera una normativa fuerte y luego se eliminan, ¿verdad? Hoy en día no hay ningún país que se jacte de ser una potencia química o de que tenga armas biológicas en su doctrina de seguridad. Eso porque hay una fuerte normativa internacional y una condena moral global que hace que afirmaciones tales sean un tabú. Y lo mismo está pasando con las armas nucleares, ¿verdad? Ahora cada vez más hay instituciones financieras que desinvierten sus fondos de las compañías productoras de armas nucleares y cada vez más, ahora que tenemos el tratado que entra en vigor, con cada nueva ratificación se va fortaleciendo esta norma, se va fortaleciendo esta estigmatización y esta condena moral. Esto mismo pasó con las minas terrestres y las municiones en racimo, que de hecho ese paso Estados Unidos no firmó ninguna de estas dos. Y Estados Unidos es el productor de armas por excelencia. Esa ha sido su casi que principal economía desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, sin embargo, dejó de producir estos dos tipos de armas. ¿Por qué? Porque se quedó sin compradores, se quedó sin inversores y había en el mundo una condena moral hacia estas armas que hacía que fuera políticamente insostenible tenerlas. Entonces se cerraron todas sus fábricas, incluso sin firmar los tratados por un efecto indirecto de estos tratados. En esto consiste la estigmatización y esta es la fase en la que estamos. Entonces actualmente, si hablamos del mundo nuclear como una cebolla en la capa más externa, están los países en los que les es un poco más fácil firmar y ratificar el tratado, es decir, los países que no tienen armas nucleares y no tienen alianzas militares con los países nucleares, ¿verdad? Estamos hablando de Latinoamérica, África, etcétera, los países que ya han ido firmando y ratificando el tratado sobre la prohibición. En la siguiente capa están los países que no tienen armas nucleares, pero que tienen alianzas militares con los países nucleares, como los países de la OTAN, como Japón, como Australia. Y en el centro están los países nucleares. Entonces ya vamos como por la segunda capa. ¿Qué es lo que necesitamos hacer actualmente? Necesitamos que cada vez más y más países firmen el tratado sobre la prohibición. Pero hay que tener algo claro, lo que necesitamos para llegar a la eliminación de las armas nucleares es un cambio de paradigma, es que el mundo, o sea, un cambio social en el que la gente adquiera la conciencia de que las armas nucleares no son buenas, los países que tienen armas nucleares no son potencias nucleares, son peligros nucleares. Las armas nucleares son un riesgo
y una amenaza para la humanidad. Eso se refleja en la presión que la gente le hace a su gobierno y entonces estos gobiernos firman y ratifican el tratado. Así que necesitamos que España firme y ratifique el Tratado sobre la Prohibición. España, en el referéndum de 1986 para pertenecer a la OTAN, decidió que no iba a tener armas nucleares, es decir, prohibió las armas nucleares en el territorio español. Y luego, en el 2015, España también prohibió todas las armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares, en el Código Penal. Es decir, España ya tiene una prohibición activa, legal, en el territorio español. Necesitamos entonces que ya con esa condición y ya con la población española que es decididamente antinuclear, la gente se pronuncie y hagamos que España tome ese paso y firme el tratado y nos ayude a conseguir así un mundo sin armas nucleares. Con la existencia del tratado, los países se enfrentan a una realidad. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Si no firmas el tratado, estás diciendo que las armas nucleares son aceptables. No dejemos que nuestros gobiernos hablen así, eso no nos representa. Hagamos que los gobiernos reflejen los valores humanitarios y nuestros valores estén representados en las decisiones gubernamentales.